Hola a todos, soy Felipe Soto y hoy día voy a hacer la ayudantía número 6, que va a ser un ejercicio tipo certamen de lo que ya vieron en la ayudantía número 5 de bombas centrífugas. Lo más probable es que quizás sea un poco más corta, pero también es uno de los pocos certámenes que hay y quizás les servirá mucho para su estudio. Entonces empecemos. El ejercicio dice lo siguiente: se bombea agua hacia un estanque a través de una cañería que descarga la atmósfera. La instalación considera cañerías de rugosidad 0,04 milímetros, 3 y 4 pulgadas de diámetro y un largo de 10 pies para la succión y 48 pies para la descarga. La instalación incluye un codo de 90 grados cuyo K es igual a 1,5. El estanque de agua se pesa registrando 122 libras cada 10 segundos. Si la presión en A es menos 2 psig, se pide. Y acá tenemos todas las preguntas que tenemos que resolver, que es de la A hasta la G. Y vamos a comenzar con la primera. Yo acá abajo, también nos entregan los gráficos asociados a la bomba, donde acá tenemos la altura que nos aporta en función del caudal, también el NPCH y por último su VHP o la potencia. Además, un gráfico de Moody, que ya sabemos que sirve para calcular las pérdidas, y acá yo ya tengo relativamente empezado el ejercicio. Más que nada puse unas conversiones que no serán muy útiles porque este ejercicio mezcla sistema inglés con sistema internacional, pero por ejemplo en la pregunta A nos piden en metro cúbico partido en hora, en la B en metros de columna de agua y lo mismo que en la C. Entonces aquí sí o sí tenemos que hacer la transformación que yo tanto le he dicho que no la haga. Bueno, acá hay que hacerlo. Así que comencemos. La primera dice el caudal que transporta la bomba en metros cúbicos por hora. Si bien se recuerdan, por continuidad de caudal, el agua que entra acá es la misma que sale acá. Eso no importa que haya una bomba, siempre y cuando no hayan como gasto en camino, que era lo del certamen 1. Entonces nos dicen que el estanque de agua se pesa registrando 122 libras cada 10 segundos. Ya, y esto que nos entregan ahí equivale a un caudal, pero en unidades de masa, el cual es equivalente a decir 122 libras cada 10 segundos, ¿cierto? Que es la información que nos entregan. Al nosotros tener esto, y además nos lo piden en metro cúbico partido en hora. Entonces, de alguna forma, mediante transformaciones, tenemos que llegar a las unidades que nos piden. Lo primero que yo voy a realizar, que voy a anotar la fórmula acá al lado, es que hay que recordar que la masa va a ser igual a la densidad por volumen. Esta es la ecuación que relaciona los términos que nosotros estamos buscando y el que tenemos, por la masa y el volumen. Ya, pues. Y al despejar el volumen, nos quedaría que el volumen va a ser igual a la masa dividido en la densidad. Y teniendo esto claro, y nosotros además conocemos que la densidad del agua en el sistema inglés es 62,4 libras partido en pie cúbico. Entonces vamos a hacer la siguiente multiplicación, que sería 62,4 libras, y acá arriba iría un pie cúbico. Le explico. Al fin y al cabo, esto es lo mismo que poner por 1 dividido en la densidad, que al fin y al cabo este término, y como la densidad tiene las siguientes unidades, este pie cúbico pasa hacia arriba. Y ahí ya tendríamos en términos de la masa, de volumen y segundo. Se simplifica la libra y nos quedaría el siguiente valor, que son 0,2 pies cúbicos dividido en segundo. Y eso ya se parece más a un caudal volumétrico que el que generalmente, el que siempre utilizamos para resolver estos ejercicios. Al ya tener esto y nos lo piden en metros cúbicos partido en hora, tenemos que seguir con transformaciones, que acá sí nos va a ser útil lo que yo tengo arribita, donde tenemos que pasar
desde hora, desde segundo a hora y desde pies a metros. Pero acá tenemos un pie cúbico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es generar un paréntesis donde un pie, lo voy a acomodar, equivale a 0,3048 metros. Y como estamos trabajando en la potencia de 3, lo elevamos a 3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que este pie se va a transformar en pie cúbico, se va a simplificar con este y nos va a quedar en metro cúbico. Y ahora faltaría simplemente pasar de segundos a hora. Voy a seguir moviendo esto por acá. Creo que ahí, bueno, queda un poco choco, después lo arreglo. Y acá vamos a hacer el cambio de segundo a hora, que sería amplificar por 3600 segundos partido en una hora. Entonces, todo tiene sentido porque esto se nos va a simplificar acá y esto se nos va a simplificar con esto y nos va a quedar en metro cúbico partido en hora. Y el valor que a mí me dio es 20,39 metros cúbicos por hora. Entonces, si se dan cuenta, esta primera pregunta era solamente de cambio de unidad. Pasar de un caudal en unidades de masa, que son las libras, a un caudal de volumen en metro cúbico. Entonces, eso sería la primera pregunta. La siguiente nos dice que tenemos que calcular la altura de presión a la entrada de la tubería de succión en metros de columna de agua. Ya, entonces en el enunciado nos dicen que la presión en A es menos 2 psi-G. Ya, y entonces ustedes tienen que recordar que desde acá hasta acá es el tramo de succión de la bomba y desde acá hasta acá el tramo de descarga, ya que viene un caudal y esta bomba nos entrega ya sea caudal o altura. Y con esto podemos resolver la B. Entonces, la altura de presión a la entrada de la tubería de succión, que sería justo en el punto A. Lo voy a destacar. Acá. En el punto A, que nos entregan menos 2 psi-G. Entonces, la presión en el punto A son menos 2. Le voy a poner psi. Ahora les explico cuál es la diferencia. Algunos fabricantes entregan el manual de su bomba, ya sea en PCI-G o PCI-A. Entonces, la diferencia es que PCI-G va de la mano con la escala relativa, que lo vimos en la primera ayudantía, y PCI-A es en escala absoluta. Entonces, con este valor de menos 2 PCI-G, nosotros sabemos que todo lo que nosotros calculemos va a estar en escala relativa. Se los voy a anotar acá también, para cuando lo tengan que estudiar lo considero. Entonces, PSI G, escala relativa, y PSI A, escala absoluta. Es netamente notación, no va a cambiar nada en nuestro cálculo para esta pregunta. Entonces, la tenemos en PSI y nos la piden en metros columna de agua. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pasar de PSI a Pascal, que yo la tengo acá, la número 3. Entonces, vamos a hacer la transformación. Lo primero sería 6894,76 pascales equivalen a un PSI. Haciendo este cálculo nos entrega un valor aproximado de menos 13.789,52 pascal. Ya. Y ahora tenemos la presión, pero a nosotros nos piden en unidades de metro columna de agua o la altura que entrega la presión.
Y esto nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hacemos un Bernoulli, por ejemplo, Z1 más presión en 1, ρ por g más la velocidad 1 al cuadrado, partido en 2g, esto está en metros columna de agua, esto está en metros columna de agua y lo mismo con esto. Por lo tanto, lo que nosotros nos tenemos que calcular es todo este término. Y es lo que vamos a hacer. Que la presión en A dividido en la densidad por G es el valor que estamos buscando. Por lo tanto, voy a copiar esto y lo vamos a dividir por 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9,81 metros segundo cuadrado. En esta ayudantía creo que es, bueno, y en este certamen al fin y al cabo era vital utilizar las unidades de medida, porque tiene mucha transformación y en el ejercicio más adelante hay que seguir haciendo transformaciones, entonces voy a ir colocando todas para que quede más detallado y así les sirva en su estudio. Pero obviamente en el certamen, si ustedes se ven capaces de no hacerlo, sáltense ese paso y pongan solamente el resultado con la unidad. Ya, pues, entonces al resolver esta división, esta multiplicación, nos quedaría menos 1,41 metros columna de agua. Y esa sería la respuesta de la pregunta B. Así que la A y la B solamente transformación de unidades. Ya en la C nos piden la altura que entrega la bomba en metros columna de agua. Entonces acá es donde ya comienza a ser un ejercicio más pesadito y de verdad. Y para saber la altura que entrega la bomba, sí o sí tenemos que resolver el Bernoulli del sistema. Entonces vamos a situar el primer punto justo a la entrada de la tubería y el segundo punto a nivel del estanque, que es lo que venimos recalcando desde hace un buen tiempo, que generalmente, por no decir siempre, ahí hay que colocar los puntos. Entonces, sabemos que el Bernoulli en 1 más la altura que entrega la bomba va a ser igual al Bernoulli en 2 más las pérdidas en el sistema. Ya teniendo esto, lo voy a hacer hacia el lado, empezamos a descomponer el Bernoulli. Vamos a trabajar en unidades del sistema internacional porque nos piden en metros columna de agua, entonces es más fácil y lo voy a dejar con esta expresión. Voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Sería hacerlo acá. Borramos este Z2, P2, B2 más la pérdida. Ya teniendo esto y evaluando el sistema que quedó un poco lejos, nosotros sabemos que la presión en 1 y en 2 es la atmosférica. Trabajamos en escala relativa, por lo tanto ambas se hacen 0. También vamos a definir nuestro eje de referencia justo acá. Ojalá que se entienda, pero es la línea del medio. Z igual 0. Por lo tanto, Z1 también se nos daría 0. Y la velocidad en el estanque va a ser mucho menor en comparación a la que está en la tubería, por lo tanto también se simplifica. Así que en base a esto, eje de referencia, presión atmosférica, velocidad en la tubería se mantiene, altura de la bomba se mantiene por lo que es lo que nos están pidiendo. La presión en el estanque es la atmosférica y la velocidad en el estanque es despreciable. Haciendo estas simplificaciones podemos despejar la altura de la bomba. Va a quedar que la altura de la bomba va a ser igual a Z2. Voy a poner al tiro el término de la velocidad. V1 al cuadrado partido en 2G. Uy, ahí está. Más la pérdida. Ya, espero que no se note tanto el corte que acabo de hacer en el video. Pero mientras iba desarrollando la ayudantía me di cuenta que quizás la forma en que estaba intentando explicarla era un poco más enredada, pero también válida, obviamente. Así que cambié la forma de hacerlo, volví a hacerlo en mi cuaderno y acá la tengo.
Así que vamos a comenzar de esta manera, que si bien se recuerdan le había dicho que la velocidad en 1 era un problema, ¿ya? Entonces, como la velocidad en 1 no la tenemos, pero sí conocemos el caudal en unidades en metro cúbico partido en hora, tenemos que transformar esto a metro cúbico partido en segundo. ¿Cómo lo transformamos? Bueno, haciendo el siguiente uno conveniente. Bueno, no es un uno conveniente, pero una transformación, ¿cierto? Y esto nos da un valor equivalente a 5,666 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ya, pues, ahí ya tendríamos el caudal en las unidades que nos sirven para calcular. Ya, al ya tener esto, ahora necesitamos conocer qué pasa con el área para tener la velocidad en 1. Y acá nos enfrentamos a otro problema, porque el área va a ser con la fórmula típica. Esto al cuadrado. Pero ¿qué pasa con el diámetro en 1? Que el diámetro de la tubería de succión nos lo entregan en pulgadas. Por lo tanto, tenemos que hacer la transformación desde pulgada a metro. Y para eso tenemos que hacer lo siguiente. 4 pulgadas por 12 pulgadas, ¿cierto? Un pie. Y acá tenemos que pasarlo de pie a metro. Si se dieron cuenta, la dificultad de este ejercicio obviamente es mayor porque es de certamen y tienen que ir haciendo las transformaciones de unidades constantemente. Entonces eso te quita tiempo, te puede equivocar en un número y va a llegar a un resultado erróneo. Pero ya creo que de esta forma lo van a entender mejor y va a quedar como todo respaldado, al fin y al cabo más claro. Ya, ahí tenemos el diámetro 1 en metro. Ahora lo voy a reemplazar en el área 1. Voy a anotar el resultado que me dio 8,11 por 10 a los 3 metros cuadrados. Ya, pues. Tenemos el área, tenemos el caudal, podemos calcular la velocidad en 1, que es lo que andamos buscando. Entonces la velocidad en 1 va a ser igual al caudal dividido en el área, o equivalente a 5,66 por 10 a la menos 3. Bueno, esto ya tienen las unidades que nos importan, metro cúbico partido en segundo y metro cuadrado, así que no las voy a colocar. 8,11 por 10 a la menos 3, siendo esta división nos da aproximadamente 0,7 metros partido en segundo. Y bueno, ya tenemos B1 que está acá, la gravedad obviamente la conocemos, pero ¿qué pasa con Z2? Z2 nos lo entregan en pies, entonces hay que pasarlo a metro. Y Z2 tenía un valor equivalente a 30 pies. Hacemos la conversión, 0,3048 metros. Y acá un pie. Cualquier duda, consulta que tengan respecto al cambio de unidades por correo o por WhatsApp, no hay problema. Entonces ya teniendo esto, ocupando los valores que tenemos, me da 9,14 metros, ¿cierto? 9,14 metros. Ya teniendo estos dos valores, B1 y Z2, podemos volver a la ecuación asterisco, que era que la altura de la bomba va a ser igual a Z2, o sea, 9,14 menos B1 al cuadrado, que si no me equivoco era 0,7. Todo esto dividido en 2 por 9,81 y sin olvidar las pérdidas. Entonces, haciendo esto nos queda que 9,12 más las pérdidas son la altura que nos entrega la bomba.
Bueno, y ahora tenemos que hacer el análisis de las pérdidas. Pam. Ya. Y acá nos enfrentamos a que es el mismo material de la cañería, porque tiene una rugosidad absoluta de 0,04 milímetros, pero el diámetro cambia. Entonces, para entrar al gráfico de Moody, esto nos genera una variación y tenemos que hacer dos cálculos. Acá es donde comenzamos nuevamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la expresión de las pérdidas, que esto ya deberían manejarlo, que va a ser el factor de fricción del Moody por el largo dividido en el diámetro más la sumatoria de los K. Y todo esto, no sé por qué nos hizo el paréntesis, por la velocidad en 1 cuadrado dividido en 2G. Ya, estas pérdidas solamente representan a este tramo de succión, hasta acá. Ahora, no, miento. Sí. Al fin y al cabo es porque este diámetro es menor que este. Entonces va a haber una variación en la velocidad y con eso el Reynolds, y también como los diámetros son distintos, la rugosidad relativa también va a cambiar. Así que tenemos que sí o sí hacer el cálculo para las dos. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar y pegar. Nada acá. Esto ahora en vez de ser 1 es 2. Y todo esto va a equivaler al otro tramo de descarga de acá. Todo eso. Incluso acá está el codo, que es la sumatoria en K, que no solamente tiene fittings en esa parte, por lo tanto la sumatoria en K de la primera sección es 0, pero acá conocemos la velocidad, el diámetro, el largo, ¿cierto? Lo mismo acá, conocemos todo esto, pero nos faltan los F. Así que vamos a tener que entrar de lleno a calcular primero la velocidad en 2, que sería el área de 2, que aquí no confundirse con el punto 2, es la tubería 2 o la que sale del tramo de descarga. Entonces sería pi cuartos, el diámetro 2, todo esto al cuadrado. Pasa lo mismo que en el anterior, no conocemos el diámetro en metros, por lo tanto tenemos que hacer la transformación y nos quedaría en 3 pulgadas por, vamos a poner las 12 pulgadas acá abajo, un pie, y acá vamos a poner la transformación hacia metro. Y esto nos da un valor de 0,0762 metros. Ya, tenemos el diámetro, podemos calcular el área, que a mí me dio un valor de 4,56 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, sí, está bien. Todo esto en metro cuadrado. Ya tener el área y tener el caudal en las unidades que nos sirven, podemos conocer la velocidad de la tubería 2, que va a ser caudal dividido en el área de la tubería 2, ¿cierto? Y acá nos quedaría 5,66 por 10 a la menos 3 dividido por 4,56 por 10 a la menos 3. Las unidades se nos simplifican, por lo tanto estamos bien. Y acá me dio un valor de 1,24 metros partido en segundo. Ya, tenemos la velocidad, también tenemos el diámetro y ya podemos entrar netamente con los cálculos que son de Reynolds y los tengo acá. Entonces, comenzaremos con el Reynolds para la primera sección de tubería. Sería Reynolds en 1, va a equivaler a la velocidad de 1 por el diámetro en 1 dividido en la viscosidad, que es un valor que nos entrega. Ya teniendo esto, reemplazando, tenemos los 0,7 por los 0,1016, que eso está
todo con unidades del sistema internacional, y lo dividido en 10 a la menos 6. Entonces, la unidad que nos entrega el Reynolds, acuérdense que es adimensional, con un valor equivalente a 7,1 por 10 a la 4. Eso para la primera sección de la tubería. Para la segunda, vamos a realizar lo mismo. B2 por D2 dividido en la viscosidad. Y esto nos va a entregar el siguiente valor: 1,24, 0,0762. Todo esto dividido en 10 a la menos 6. Y esto es 9,4 por 10 a la 4. Tenemos el Reynolds. Ahora vamos a ver qué pasa con la rugosidad absoluta primero, porque la tenemos en milímetros. La vamos a transformar a metro. 0,04 milímetros, el valor entregado en el enunciado. Lo pasamos a metro. Y esto lo voy a dejar de la siguiente forma para que sea más fácil verlo: 0,04 por 10 a la menos 3 metros. Ya, la tenemos en metros. Ahora el diámetro igual lo tenemos en esta misma unidad, por lo tanto podemos calcular la rugosidad relativa, que sería 0,04 por 10 a la menos 3 metros dividido en el diámetro 1, que lo tengo ahí arriba, 0,1016 metros. Entonces estamos bien. Vamos a entrar acá, 0,0004, y lo mismo con la otra sección, diámetro 2. Sería los mismos 0,04 por 10 a la menos 3 dividido en el diámetro 2, que sería 0,0762, y eso tiene un valor de 0,0005. Ya, hasta el momento solo aplicación de fórmulas, cambio de unidades. Lo voy a sacar un poco el zoom para que lo veamos y nos ubiquemos, porque ya tenemos rugosidad relativa, Reynolds. Podemos conocer los factores F directamente desde el Moodle, que está en esta parte. Así que voy a tomar un poco de agua y vamos a ir. Ya, entonces, como ya tenemos los Reynolds, vamos a hacerlo para la primera tubería. Y teníamos un Reynolds de 7,1 por 10 a la 4. Entonces yo lo voy a hacer con morado, como por 10 a la 4, entonces sería de acá. Y una rugosidad relativa de 0,004, que si no me equivoco, a ver, esta debería ser esta, ahora lo voy a comprobar. Bien poco, sería, está bien, ya. Entonces, teniendo esto, lo puedo tirar hacia acá, ¿cierto? Y ahí ya tenemos un valor aproximadamente de 0,021. Sí, me parece 0,021. Ese sería el F1. Lo voy a colocar acá. Bueno, F1. Ahora vamos a ver qué pasa con el F2, que tenemos un Reynolds de 9,4 por 10 a la 4, o sea, estaría entre medio, y el otro es 0,05. Entonces también estaría entre medio de estas dos curvas, y sería 9,4, lo vamos a tirar por acá, y va a estar entre medio de estas dos, entonces va a quedar un poco más abajo. Recuerden que cuando no tienen una curva exacta, se pueden hacer una estimación. Bueno, yo aquí cuando lo hice en mi cuaderno, dije que era F2 igual a 0,0205. Claro, puede ser un aproximado. De hecho, ahora el dibujo me quedó que era un poco más alto, pero para no tener que hacer todos los cálculos de nuevo, voy a dejar estos dos. Igual les recomiendo que ustedes tracen sus líneas, jueguen con su F, porque eso es lo que en la hora del certamen les va a servir. Entonces,
vamos a notar que F1 es igual a 0,021 y F2 es igual a 0,0205. Ya teniendo esto, conocemos todos los valores para volver a esta ecuación, que la voy a llamar doble asterisco, para volver acá. Doble asterisco. Entonces, vamos a comenzar con el reemplazo. Todo esto va a ser igual a F1, que es 0,021, por el largo de la tubería de succión, que nos dicen que es 10 pies. Entonces, de pies, como ya lo hemos hecho a lo largo de todo este ejercicio, lo vamos a pasar a metro, que es multiplicando por 0,3048. Ya teniendo esto, tenemos que dividirlo por el diámetro 1, que nos dio 0,1016. Si bien recuerdan, no nos hablan de accesorios en esta sección, por lo tanto solamente tenemos que multiplicarlo por la velocidad al cuadrado dividido en 2g. Y ahora tenemos que sumarle la otra parte de la tubería, que tendría un F2 equivalente a 0,0205 por el largo de la tubería de descarga, que nos dicen que es acá hasta el 10 y acá hasta el 48, pero nuevamente nos lo entregan en pies, lo vamos a transformar a metros, 0,3048, y todo esto lo dividimos por 0,0762, que es el diámetro. Acá nos hablan también de que en el sistema hay un codo de cuyo K es igual a 1,5. Es la única pérdida por accesorio que hay en el sistema, pero tenemos que considerarla y tienen que darse cuenta que está en la segunda sección de la tubería. Entonces por eso la otorgamos a esa velocidad y quedaría 1,5. Multiplicando por la velocidad de la segunda sección, 2 por 9,81. Y ya, esa sería la expresión de las pérdidas que yo ya calculé y me dio un valor de 0,44 metros columna de agua. Entonces, ya teniendo las pérdidas, podemos saber finalmente, la voy a poner un por lo tanto acá, cuánta altura tiene que otorgar la bomba, que sería los 9,12 más los 0,44 de las pérdidas, y eso es un valor equivalente a, lo voy a poner 9,6 metros columna de agua. Entonces, todo este desarrollo se complica porque nos cambian el diámetro de la tubería y además por las unidades de medida. De la forma que lo estaba haciendo delante, créanme que era mucho más difícil porque, por ejemplo, disculpen, acá el diámetro, en vez de escribir el diámetro, escribía toda esta expresión y lo volví a repetir para acá, entonces era muy tedioso. Es mejor mantenerlo así ordenadito, quizás un poco más largo, pero están los datos anotados, trabajas con menos decimales, así que esa sería, creo que, si no me equivoco, esta era la C, altura que entrega la bomba. Ya, y esto hasta acá era certamen 1. Así que ahora vamos con la parte del certamen 2, que sería todo lo que tenga que ser de elegir bomba. Que nos dice la pregunta D. Empleando el diagrama adjunto, seleccionar el mejor conjunto de bombas para satisfacer los requerimientos de operación. Señalar modelo de bomba, cantidad y tipo de arreglo. Justifique su respuesta considerando aspectos tales como eficiencia de la bomba. No olvide incluir los cálculos. Esto es algo típico que sí o sí deberían preguntarle en el certamen, donde ustedes van a tener que seleccionar una bomba y en base a eso ustedes comenzar todos sus cálculos. Entonces, ¿cómo se hace esto? De hecho, quizás me traiga este gráfico, lo voy a traer acá abajo, porque nosotros sabemos que las bombas se pueden elegir
O sea, se tienen que elegir para satisfacer ya sea la altura necesaria y el caudal necesario. Entonces, en cuanto a la altura, nosotros necesitamos 9,6 metros. ¿Ya? 9,6. Vamos al gráfico, lo vemos en esta parte y decimos, ya, entonces vamos a estar ubicados en 2, 4, 6, 8, claro, acá. Vamos a estar ubicados en esta línea. Que ahí está el 9,6. Lo voy a trazar completa, no es necesario, pero acá está el 9,6 necesario de la bomba. 9,8, 10. Sí, estamos bien. Ya, pues, entonces, problemas de altura no tenemos, porque hay bombas que con una buena eficiencia, por ejemplo esta y esta, son capaces de satisfacernos con una sola bomba. Este es el primer criterio. Con una bomba soy capaz de satisfacer la altura y el caudal. De aquí es donde ya lo vamos a comenzar a descubrir. Porque la altura sí somos capaces, porque están acá las curvas de las bombas. Pero ¿qué pasa con el caudal? Si ustedes ven que el caudal, por ejemplo, ya a ver, creo que lo voy a explicar de la siguiente manera. Estos son los ejes de la bomba, que creo que esta imagen está tanto rara, porque acá este sería el 209. Lo voy a arreglar cuando suba la identidad. Ese es el 200 y este es el 190. De hecho, este es el que no importa, así que lo voy a arreglar. Esto lo vamos a pintar y este es el 190, 180, 170 y el de arriba el 209. Entonces, ¿cómo se leen esto? Tenemos un modelo de bomba que tiene toda esta curva, otro modelo de bomba que tiene toda esta curva y así hacia abajo. Entonces, nosotros lo que yo voy a hacer primero es situar en el eje de la izquierda, en el vertical, nuestra altura, que es un 9,6 necesario para el sistema. Luego voy a ver qué pasa con el caudal. Con el caudal, que era 20, ¿cuánto? 20,39 metros cúbicos por hora. Y si ustedes ven acá en este eje de acá abajo, no llegamos a esa capacidad. Por lo tanto, sabemos que es un problema de caudal, que necesitamos un arreglo que nos entregue un caudal suficiente. Entonces, tenemos las siguientes opciones de bomba, que es donde toca nuestra altura, que sería, por ejemplo, acá, acá. Bueno, claro, tenemos esas dos opciones. Una bomba que entregue un caudal de 5,2, creo, o una que entregue 7. Entonces, descartamos que se pueda solo una bomba. Le voy a dar una sola bomba. Sola bomba. No sirve. No sirve por caudal. Por caudal, ¿cierto? Y es notorio que el gráfico no nos llega a entregar los 21 o aproximadamente que necesitamos. Entonces, ¿qué se hace aquí? Luego de esto, nosotros sabemos que bombas en serie nos entregan un mayor altura, porque se va a terminar sumando como la altura de la bomba 1, más la altura de la bomba 2, más de la altura de la bomba 3 y así sucesivamente. Pero ese no es nuestro caso. Nuestro caso es un problema de caudal, por lo tanto, sí o sí necesitamos bombas en paralelo, las cuales hacen que el caudal total se eleve. Lo mismo pasaría como caudal 1 más caudal 2 más caudal 3, dependiendo de la cantidad de bombas, nos va a aumentar el caudal total y así satisfacerlo de nuestro sistema. Entonces, voy a anotar acá que bombas en serie tampoco nos sirven, no sirven porque no hay problema de altura. No hay problema de altura. Ya, entonces, sí o sí tenemos que buscar un arreglo de bombas en paralelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
claro, como justo esta bombita que está acá nos entrega 7 de caudal y nosotros necesitamos 21 aproximadamente, vamos a hacer la siguiente propuesta, que serían 3 bombas en paralelo. Esa sería nuestra propuesta. Lo voy a destacar yo. Y se los voy a volver a repetir para que a todos les quede claro que el sistema no tiene problemas de altura, pero sí de caudal. Entonces, si nosotros hacemos un arreglo en paralelo, vamos a tener 3 bombas que nos entregan 7 metros cúbicos por hora cada uno. 7 más 7 más 7, 21. Con eso nos alcanza el caudal necesario y es por esto que nosotros proponemos 3 bombas en paralelo. Y acá vamos a anotar el modelo, que serían el modelo 190. Modelo 190 y tiene un circulito arriba. El general de estos gráficos es que sean muy feos, sean muy borrosos. Y últimamente nosotros lo estamos intentando mejorar con IA. Pero me acabo de dar cuenta que todos estos numeritos que están hechos por mí estaban malos. Entonces ahora ya quedaron arreglados y podemos seguir con el cálculo de la eficiencia. Que nosotros habíamos propuesto la bomba de 190 grados, ¿cierto? Que nos daba 7 metros cúbicos por hora y su línea de eficiencia estaría como por acá. Entonces, bueno, el bosquejo a mano sería algo de esta forma y nosotros podemos decir que aproximadamente, yo diría que un 38,5%. Entonces, la eficiencia de cada bomba sería 38,5%. Luego, bajamos en los gráficos y vamos a ir a la sección del NPCH requerido, que es trazar esta línea de los caudal hacia abajo y luego tirar una línea horizontal desde acá, donde sería hasta ahí, el cual yo le puse que era 1,7 aproximadamente. Entonces el NPCH requerido sería 1,7 metros. Luego vamos a seguir bajando y ver el VHP. VHP sale de la última sección de la potencia, donde nosotros tenemos que, en base a la línea del caudal, que es la que nos restringe todo, tenemos que buscar dónde hace contacto con nuestro modelo, que es la 190 grados. Sería acá arriba, entonces donde se topan, trazamos la línea hacia la izquierda, nos quedaría por ahí, y yo le puse que era 0,47 aproximadamente. Estos cálculos no... leer gráficos y tener decimales distintos a la pauta no genera un impacto negativo en la nota. Así que kilowatt. Tenemos el VHP y también el caudal que nos entrega cada bomba, ¿cierto? Sería de 7 metros cúbicos por hora. Y ahí ya tenemos todo lo que nos pedían del modelo o el sistema de bombas que estuviéramos proponiendo. Acá, generalmente en los certámenes ustedes van a tener que evaluar 3 o 4 casos, por ejemplo. Acá el gráfico estaba hecho, pero quizás alguno podría haber pensado, ya, pero ¿qué pasa si yo coloco, no sé, 5 bombas, ¿no? O 5 o 4 bombas que entreguen un caudal de 5, por ejemplo, o hasta acá? Ustedes van a hacer todos estos cálculos que ya hicimos y lo más probable es que la eficiencia les dé negativa. La eficiencia es el criterio en el que yo me baso para decir, este arreglo es mejor que uno. Entonces, cuando tengas que tomar la decisión, hagan esto con las distintas opciones. Por ejemplo, no sé, acá hubiese sido 5 bombas paralelo del modelo, no sé, el 150, por ejemplo, y me da una eficiencia del 30%. Entonces, obviamente, este modelo es el mejor y es el que vamos a seguir utilizando para los cálculos. Quizás esta es la parte un poco
más enredada, es lo nuevo, pero no es nada difícil, es solamente saber leer los gráficos y tomar decisiones. Y siempre basarse en la eficiencia a menos que el ejercicio les diga lo contrario. Pero eso sería la pregunta D. Nos vamos a quedar con esto entonces. Luego nos piden potencia suministrada al fluido por el arreglo de bombas en kilowatts. Entonces vamos a hacer la potencia suministrada, que no es nada más que una formulita. Potencia va a ser igual a ρ por G por la altura de la bomba por el caudal. Y creo que esta fórmula la vimos en una ayudantía anterior. Entonces, ya teniendo esto, vamos a reemplazar 1000 por 9,81. La altura de la bomba sería el 9,6, ¿cierto? 9,6 y el caudal sería el caudal total. Es decir, lo vamos a buscar también, que tiene que estar más arriba, acá. 20,39 metros cúbicos por hora, pero nosotros necesitamos en metros cúbicos partido en segundo, así que 5,66 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Todas las unidades tienen sentido, hacemos la multiplicación y a mí me dio aproximadamente 0,53 kilowatts. Y esa sería la potencia suministrada, que ocupará una fórmula. Luego, en la siguiente pregunta, nos piden el VHP total y eficiencia del arreglo seleccionado. Entonces, vamos acá. Y como nosotros seleccionamos 3 bombas en paralelo, da lo mismo si en paralelo o en serie, el VHP total, que es la potencia que nos entrega el sistema, va a ser equivalente a 0,47, es decir, la potencia de una bomba, pero por 3, por la cantidad. Entonces esto nos da aproximadamente 1,41 kilowatts. Al ya tener esto y nosotros saber la potencia que está entregando una bomba, podemos calcular la eficiencia, que la eficiencia del sistema sería igual a la potencia suministrada, voy a anotar acá, potencia dividido en el VHP total. Reemplazando estos valores nos quedaría 0,53 kilowatt dividido en 1,41 kilowatt. O sea, tiene sentido la unidad y esto es aproximadamente de 37,6% de eficiencia en nuestro sistema. Acá esto es distinto a la eficiencia que nos está entregando una bomba. Acá ya estamos evaluando nuestras 3 bombas en paralelo, que si bien se recuerdan de las clases, era como tener un dibujo así. Viene una cañería, ¿cierto? Se divide en 3. Cada bomba entrega el caudal necesario y se puede seguir. En cambio, cuando tienen bombas en serie, sería así. Paralelo, serie. Eso es como un repaso más que nada de la materia. Entonces, ya tenemos la E y la F y creo que solamente nos queda una, que sería: si el agua fuese ida desde un pozo, calcule la máxima diferencia de altura posible entre la regla de bombas y el espejo de agua. Desprecie las pérdidas por fricción en la tubería de succión y considere la presión de vapor a 18 grados Celsius igual a 2,33 kilopascal. Ya. Entonces, como nosotros nos piden la altura máxima, tenemos que saber que hay una condición que siempre se debe de cumplir para que nuestro sistema de bombas sea viable. ¿Y cuál es esa? Es la siguiente: que el NPSH requerido por el sistema sea menor al NPSH disponible. O si no, el sistema no podría funcionar y no es viable. Entonces, al tener esto, nosotros sabemos que el NPSH requerido sale del gráfico, que es el 1,7 que tenemos.
1,7 metros. Pero en cambio el NPCH disponible va a ser un Bernoulli distinto al otro porque va a ser solamente hasta la parte de la succión de la bomba menos la presión de vapor en Rho por G. Esta es una fórmula para el NPCH disponible. Al ya tener esto, nosotros vamos a reemplazar el Bernoulli y nos quedaría 1,7 metros menor a Z1 más P1 dividido en Rho por G, ¿cierto? Rho por G más la velocidad en 1 al cuadrado partido en 2G menos la presión de vapor Rho por G. Ya, y acá nosotros tenemos que notar que la presión de vapor siempre va a estar en escala absoluta. Entonces nosotros no podemos decir simplemente que esto es 0 y tenemos que utilizar el valor que nos entregan. Al fin y al cabo, como estamos evaluándolo en este punto, sería la presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿cierto? Esto sería, lo voy a dibujar en rojo. Presión atmosférica. La velocidad en 1 se podría hacer 0. Y nos quedaría la siguiente expresión para determinar la altura máxima. Que sería... Miento, la altura creo que era mínima, ¿no? La máxima diferencia de altura posible, claro. Entonces vamos a despejar Z1 y quedaría de la siguiente forma. Z1, vamos a mantener el signo hacia acá, pasaría el 1,7 metros, se mantendría. Esto pasa sumando y esto pasa restando. Entonces quedaría más 2,33 por 10 a la 3 menos 101,3 por 10 a la 3 y todo esto dividido en Rho por G, que al fin y al cabo hice la factorización. 9,81. Bueno, al resolver toda esta expresión nos quedaría Z1 tiene que ser mayor a menos 8,39 metros. Y con esto terminamos el ejercicio, que sí se notaba que era de certamen porque era bastante extenso, tenía muchos detalles, sobre todo en las unidades. Quizás les pueda subir también la otra forma que lo había hecho. Voy a dejar las dos pautas para que ustedes vean cuál les parece más cómoda. Por ejemplo, quizás a alguien se le ocurriría en decir, ya, pero el caudal, a lo mejor podemos trabajar todo en sistema inglés y después hacer las transformaciones. Al final, no hay problema, también debería ser viable. Pero cuando yo me enfrenté a este ejercicio, lo hice de esta manera. Creía que era la forma más entendible. Así que eso, creo que lo más importante para el certamen es que se van a ocupar estos gráficos, a tomar las decisiones de los mejores sistemas de bomba entre paralelo y serie, cuánta cantidad, qué modelo y el criterio que les pidan, generalmente eficiencia. Y en base a eso tomar, ya, me voy a quedar con esto y con esto tengo que seguir desarrollando todo el ejercicio. Todo, hacia acá abajo. Así que eso, espero que haya quedado claro. Creo que va a tener hartos cortes este video, pero era muy extenso el ejercicio. Así que espero que tengan éxito en su estudio